procede y con tu espíritu. del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Los que puedan, tomen asiento un momento. Ahora pedimos casa llena, ¿verdad? Que pueden tocar así para todos los domingos. Bueno, nos encontramos ya en el cuarto domingo de Pascua. Como les decía hace un momento, a este domingo se le conoce como el domingo del buen pastor, ya que tanto las oraciones de la misa como también las lecturas que hemos escuchado se centran en la imagen de Jesús, el buen pastor. Y en este día también celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En la mañana recordaba, ¿verdad?, que un 7 de mayo de 1995 también participé, ya hace rato, ¿verdad?, en una Jornada Mundial de Oración en el seminario. Y ahí es donde escuché también esa voz de Jesús, esa invitación, ¿verdad?, que el Señor me hizo a consagrarle pues la vida a Dios. En aquel tiempo pues no sabía qué onda con mi vida, tenía 18 años todavía, ¿verdad?, y no sabía qué es lo que Dios quería, y ahí me puse en oración junto con todos los asistentes que participaban en esa jornada, y pues seguramente la iglesia que también oró en ese día pues despertó las vocaciones de muchos de nosotros, ¿verdad? Y pues lo agradezco al Señor que me haya dado esa oportunidad de participar en esa jornada, como hoy se están haciendo en diversas partes de la diócesis estas jornadas para suscitar en los corazones de los jóvenes ese llamado de parte de Jesús a consagrar su vida a Dios, no solo en la vida sacerdotal o religiosa, sino pensemos también en los matrimonios o en la vida de soltería por el reino de los cielos.
Y los textos bíblicos que escuchamos hoy, tanto la primera lectura como la segunda, nos expresan el motivo de por qué Jesús es el buen pastor. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este texto que es el final del primer discurso de Pedro que sucedió en el día de Pentecostés, donde Pedro anunciaba a Jesús muerto y resucitado, y hoy contemplamos los frutos de esa predicación. Dice que la gente al escucharlo se arrepentía y se preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta de Pedro es contundente: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas se convirtieron en aquella ocasión, según dice el libro de los Hechos? Nada más 3,000, ¿verdad? Con una sola predicación. ¿Cuántos se convertirán el día de hoy al escuchar estos textos bíblicos que hemos escuchado? Ojalá que más de 3,000, ojalá, ¿verdad? Pero hay que dejar que el Espíritu Santo mueva el corazón para que suceda este nuevo Pentecostés. En la segunda lectura, tomada de la primera carta de Pedro, nos recuerda que nuestra redención vino por el sufrimiento que Cristo padeció en la cruz por nosotros. Es Cristo quien con su muerte y resurrección nos ha transformado para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Él nos ha reunido en una nueva comunidad. Por eso dice el apóstol: ustedes son como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Ese Jesús muerto y resucitado es el buen pastor que continúa llamándonos a cada uno de nosotros para formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor, que es Cristo Jesús. Y el Evangelio de Juan que hemos escuchado hoy, parte de este capítulo 10, nos habla precisamente de Jesús, el buen pastor. En el Evangelio Jesús comienza explicando 3 imágenes de la parábola: la puerta, el pastor y las ovejas. La puerta define al pastor auténtico, porque el encargado le abre la puerta. El verdadero pastor entra por la puerta del redil de las ovejas y no por otra parte como lo hace el ladrón o un bandido. Tiene un contacto personal con las ovejas, las llama a cada una por su nombre y las lleva fuera del redil para que coman pastos abundantes. También camina frente a ellas y éstas las siguen porque conocen su voz y no sucede así como un extraño. Y las ovejas también tienen una serie de características, sobre todo, dice en esta parte del Evangelio, que tienen oídos bien abiertos para escuchar con atención la voz de su pastor. Y vemos también aquí el verbo conocer, que no se quede en un plano intelectual o conceptual. Es un conocimiento que crea comunión de vida, relación personal, activa, amorosa y recíproca. Alcanzaremos la plenitud de este conocimiento cuando veamos a Dios tal como es, como nos dice la primera carta de Juan. Y Jesús nos dice también que la comunión de vida con Cristo arranca del conocimiento del pastor, que a su vez brota del escuchar su voz y su palabra, es decir, de la fe. Y Jesús, reflexionando, nos dice también: mis ovejas escuchan mi voz. Jesús hace notar que para pertenecer a su rebaño hay que escuchar su voz. Nosotros que decimos seguir a Cristo, ¿qué tanto escuchamos la voz de Jesús? ¿Qué tanto conocemos su palabra? ¿Qué tanto profundizamos en el Evangelio? Y qué decir, ¿verdad? ¿Qué tanto las homilías o predicaciones de los sacerdotes pues tocan nuestra vida, nuestro corazón, para hacer crecer en nosotros el amor, el conocimiento y el seguimiento de Cristo? Dice Jesús: yo las conozco
Jesús nos conoce a cada uno de nosotros, conoce tu temperamento, tus defectos, tus cualidades, conoce cómo y dónde fuiste educado, sabe muy bien que puede exigirnos y disculparnos, busca para cada cual los pastos que necesitan y que más convienen para su cuerpo y para su alma. Pero dice también, mis ovejas me siguen. Es admirable con qué fidelidad y cariño siguen las ovejas a su pastor. Y dice Jesús, yo les doy la vida eterna. La vida que nos regala Jesús al seguirlo no es para estos años en la tierra, sino para que participemos con Él en la gloria, en la eternidad. Pero ¿quiénes son los que participarán ellos? Quienes hayan creído en Él, quienes lo hayan acogido en lo más profundo de su corazón. Es decir, esta vida no se acabará, ni dejará de ser, porque nunca tendrá fin. Para ellos la muerte del cuerpo significa el comienzo de una vida esplendorosa, jamás desaparecerá del reino de las tinieblas. Y dice el Señor, nadie las arrebatará de mi mano. Y aquellos que sigan fielmente a Cristo pueden tener la vida, la salud y las riquezas, pero nunca, jamás perderán su alma. Y el Padre, dice Jesús, me las ha dado y Él es superior a todos. Nosotros no elegimos a Dios, es Él quien nos eligió a nosotros para formar el rebaño de su Hijo muy amado. Y nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. La persona que pone las manos en el Señor está salvada. Y por último, dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Cristo es el Hijo de Dios Padre y Dios poderoso como Él. Solamente después de la resurrección del Señor, los apóstoles comprendieron el alcance de la parábola del buen pastor, porque Jesús, muerto y resucitado, es la puerta por la que permite entrar en la salvación prevista por Dios. Así lo dice el Evangelio, yo soy la puerta de las ovejas, quien entre por mí se salvará. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Con esto San Juan insiste en mostrar a Jesús como el único Salvador, sobre todo en contraposición a los líderes y maestros judíos, donde los fariseos son identificados como los ladrones y los bandidos. Por eso dice al principio del Evangelio, Jesús dijo a los fariseos, porque esta parábola se lo está diciendo no solamente a aquellos hombres que lo están escuchando, sino también a aquellos que también nos comportamos tal vez como fariseos, como aquellos que no hemos escuchado la voz de Dios, como aquellos que todavía no entramos en un camino de conversión, como aquellos que todavía pues seguimos viviendo en el pecado, como aquellos que todavía se obstinan en seguir el mal camino. Ahí es donde nosotros vamos identificando si somos o no ovejas de Dios o no lo hemos sido. Y hoy en este día también se celebra la jornada de oración mundial por las vocaciones, donde nos recuerda que hay que estar atentos para escuchar y responder a la llamada que el Señor nos está haciendo continuamente. No solo a la vocación sacerdotal o religiosa, sino a la vocación cristiana. Nuestra comunidad es de verdad comunidad guiada por el Señor, y los pastores de las comunidades son buenos pastores según el modelo que contemplamos en Jesús. A todos Dios nos ha encomendado unas ovejas que guían, al obispo, una diócesis, al sacerdote, una comunidad, al presidente, un país, a los padres, unos hijos, a los hijos, unos amigos o hermanitos pequeños. ¿Y cómo somos con estas ovejas? ¿Damos un ejemplo? La pastoral que se lleva a cabo en las comunidades parroquiales ha de llevar precisamente al seguimiento de Jesús, a una vida cristiana para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy quisiera aprovechar, ¿verdad?, por la celebración para hablar un poquito sobre el ministerio pastoral del sacerdote. Un santo decía que la diferencia entre un católico fervoroso y un católico frío consiste en que el católico fervoroso tiene un gran aprecio por el sacerdocio y el otro no. Hay que enseñar a los niños a estimar y amar mucho el sacerdocio, no al sacerdote, el sacerdocio, ¿verdad? Y el sacerdote ciertamente es importante porque
es un representante directo de Dios. Decía Jesús: el que a ustedes escucha, a mí me escucha; al que ustedes desprecian, a mí me desprecian. El sacerdote tiene el poder de perdonar, y no porque sea muy santo, sino porque recibió el poder del Señor, como lo escuchábamos el segundo domingo de Pascua. A todo el que le perdone los pecados, les quedarán perdonados. Y aquí vemos también algo muy importante. El sacerdote también es capaz de transformar el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre. Él ofrece por nosotros el santo sacrificio de la misericordia dominical por nosotros. Bautiza, perdona los pecados, unge a los enfermos, asiste a los moribundos, ora por los difuntos, etc. Y por ello hemos de dar gracias a Dios por el sacerdote que nos bautizó, por aquellos que nos han perdonado los pecados, por aquellos, ¿verdad?, que ungen a los enfermos, que asisten a los moribundos, y por aquellos que nos dieron la primera comunión y o las siguientes comuniones, como también aquel que nos ayudará a bien morir y nos acompañará con sus plegarias en el último día. ¿Qué hace el sacerdote por nosotros? Pues nada más hace oración por todos en la liturgia de las horas, cuando celebra la misa. El sacerdote nos despierta ante la vida de pecado o de maldad, aunque a veces nos disguste, nos visita, consuela, nos ayuda moral y espiritualmente. Pero ¿qué podríamos hacer con los sacerdotes? Ciertamente el sacerdote necesita comprensión, aprecio y apoyo en las obras, oración sobre todo. Cuando veamos pasar a un sacerdote en Colombia, podemos decir: allá va uno que reza por mí todos los días. Pero él podría decir lo mismo cuando nos ve pasar a nosotros. ¿De veras rezamos por los sacerdotes? Decía el padre escriba de Balaguer: no digas que amas a que los amas si no rezas por ellos. San Agustín decía: no creo mucho en tu amor hacia los sacerdotes si no los encomiendas a Dios. Cada comunidad tiene el sacerdote que se merece, y nos merecemos buenos sacerdotes cuando rezamos bastante por ellos. Cada comunidad es como su sacerdote. Si el sacerdote es santo, la comunidad será fervorosa. Si el sacerdote es fervoroso, la comunidad será bastante buena. Si el sacerdote es descuidado, la comunidad será un desastre. Y también vale la pena que nos den sacerdotes santos. Decía el santo cura de Ars: el mejor tesoro que Dios puede dar a una parroquia es un sacerdote santo. Y termino esta reflexión con esto: si cada uno de los presentes tuviéramos que pasar aquí delante de la comunidad y decir frente a todo lo que hemos hecho por los sacerdotes, ¿tendríamos algo bueno que decir? ¿Hacemos la prueba de 5? ¿O no? Así al azar. No, ¿verdad? Porque se van a quemar, ¿verdad? Pero traten pues de cambiar actitudes. Hoy, en este domingo especialmente, hemos de orar por aquellos que han recibido el ministerio pastoral en las comunidades, para que, teniendo su fundamento en Cristo el Señor, que guía invisiblemente a los suyos a la comunión de vida con el Padre, por medio de aquellos que son sus servidores de la palabra y los sacramentos, sean fieles y felices con el ministerio que se les ha confiado. Y no dejemos de pedirle ahora a Jesús, el buen pastor, que siga suscitando en nuestra comunidad, en nuestra familia, abundantes vocaciones para que respondan a ese llamado, a esa invitación que el Señor constantemente hace de seguirlo en cualquiera de las diversas vocaciones. Que el Señor así nos lo conceda.